Entonces imprimían figuras mitológicas. Por eso usted encuentra en esas catedrales antiguas unos espantapájaros, las gárgolas, ¿verdad? Unas cosas que usted dice, ¿y por qué? Pero esto no es un templo cristiano. Sí, esta es la catedral de Milán. Dice, pero y esa gárgola que usted tiene allá arriba, esa cosa en Santurce, sí, ya hay. Y eso porque usted lo hicieron. Ah, bueno, porque ese era el derecho del artista. Son las gárgolas como unos dragones. Unos dragones, sí. Pero esos dragones los tenían en la era medieval para como señas de protección contra los demonios. ellos parecen demonios desde la óptica cristiana, ¿verdad? Pero ellos lo hacían precisamente para espantar. Tenían que hacerlos más feos, porque si era para espantar, había que hacerlos más feos para que espantaran, ¿no? Pero fíjense que entonces, bueno, eso era producto también, de otro elemento. Era, por un lado, podía ser del prejuicio del artista, donde inclusive hay planteamientos que dicen que Miguel Ángel puso la cara del Papa en la persona de Judas en la Santa Cena. O sea, cosas así, ¿no? Porque era, de alguna manera, ¿no? Se daba. Pero por el otro lado, la historia tenía papas que no fueron aceptados por la Iglesia. Entonces, esos papas que no fueron aceptados por la Iglesia, que lo mencionamos aquí, que eran usurpadores del trono, pues obviamente muchos de los artistas cristianos decían, yo te voy a poner, sí, dentro de la Iglesia, pero te voy a poner un cuadro en el infierno. Entonces, todo eso se daba. Ahora, imagínense, el arte dirigiendo la fe, sin un planteamiento teológico. Por eso, en ocasiones yo a veces, cuando tengo la oportunidad de hablar con los cantantes cristianos, les digo, mire, ustedes necesitan estudiar teología para escribir, porque a veces usted escucha unos himnos, oiga, que tienen una melodía preciosa, pero no tienen ningún planteamiento teológico. De hecho, usted se lo puede cantar a una mujer o a un hombre feliz de la vida. No menciona a Dios. Sí. Es más, algunos de ellos le dan culto a la criatura antes que al creador. Y uno dice, claro, no es maldad, es el desconocimiento teológico. Pues, ahora, fíjese que esta edificación de los templos románicos es el resultado de el recurso que se tiene arquitectónico en ese momento, y por el otro lado el deseo que tiene la Iglesia de transmitir una información a la gente que no sabe. Pero por el otro lado, la Iglesia, el clero, se desvincula de la gente, porque el clero en ese momento sabe. Luego vino un poco más de desarrollo. Vino entonces la arquitectura gótica. Y esta arquitectura gótica toma como modelo precisamente a la románica. Lo único que esta arquitectura gótica se llama gótica, y esto tal vez mucha gente lo desconoce, sí, se llama gótica porque es producto de los godos. Y se dice que los godos lo único que pudieron hacer bueno fue esa arquitectura. Y en ese sentido peyorativo es que entonces se le llamó gótica. Era lo único que pudieron hacer. Era eso. Bueno, pues era lo bueno. Claro, es entonces un concepto parecido al románico, pero el románico hacía sus puentes como una estructura redonda, y desde luego el gótico lo que hacía era que lo convertía como algo cónico, ¿no? Como un espiral más o menos así. Pero acá arriba la piedra era la que bajaba los dos lados. Era la que marcaba los dos lados, sí. Y desde luego, ojalá en algún momento, ¿verdad? Ya pues, para que ustedes vean, un templo románico y un templo gótico, que son hermosísimos, sobre todo el gótico.
yo tuve la oportunidad de estar en Milán y ver el templo, la catedral gótica de Milán. No sé cuántos han estado allí. Oiga, pero usted no se quiere ir de allí, usted no se quiere salir de allí. Pero es que el románico tenía la ventaja que era redondo, pero era como más este aquí, y así como un túnel. Ah, pues claro, de hecho, un ejemplo de eso es la Torre de Pisa. Sí, la torre. Que es precisamente así, en ese círculo, otro círculo, otro círculo, otro círculo. Era la manera como en aquel momento se podía desarrollar. Claro, hay principios de eso que todavía, me corrigen esta ley, hay principios de eso que todavía hoy perduran, porque pues no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Se perfecciona. Al descubrirse otros materiales, pues las cosas se perfeccionan. Pero a fin de cuentas, esa gente pues fue bien asertiva en el proceso. El estilo gótico sigue las mismas reglas arquitectónicas del estilo románico, pero un poco más complejo. Los techos de bóvedas de piedra, pero con principios de ingeniería distintos, con estilos distintos, puesto que el peso del techo ahora no recae en las paredes. Se inventaron las columnas. Entonces, se crea una columna aquí, se crea una columna aquí, y entonces la piedra tiene que venir a encontrarse con esta columna. ¿Y cómo se encuentra? Pues subiendo la piedra desde esta columna hacia el punto cero de ambas piedras. Y desde luego, no las pueden poner así, porque entonces se caen, colapsan. Entonces hay que ponerlas así para que esta sostenga a esta y esta sostenga a la otra. Entonces ahí es precisamente que se desarrolla ese concepto gótico. ¿Ah? No, bueno sí, pero realmente el propósito era ese. De hecho, el planteamiento de las gárgolas que alguien preguntó, las gárgolas surgen precisamente dentro del periodo gótico, y es, como tú señalas, para hacer entonces dejar venir la carga del agua y de la nieve, y esa carga tiene que pasar y tiene que abandonar el techo, y muchas veces ese elemento, yo no sé cómo se llama, se me olvida el nombre, que hace por donde el desagüe, por donde sale el agua del techo, entonces la adornaban con una gárgola. Ese era el cubrefalta que le ponían, una gárgola. Ok. Ajá. Yo leí un programa que estaban hablando del templo que hizo Constantino. Sí. En Efeso. Y era redondo, así como el de redondo. Octagonal. Como el de MI. Ah, bueno. No olvidemos que con antelación a ello estaba el templo de Artemisa. Bueno, sí, pero no olvidemos que en Éfeso. Ahí está. Aleluya. Oye, pues no me la quites, chico. No olvidemos que en Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana. Y no olvidemos que los judíos todavía cientos de años antes habían construido el templo de Salomón. O sea, las edificaciones existían. Lo que pasa es que acuérdense que estamos hablando de Occidente, estamos hablando de Europa, y todos estos conceptos los están tomando prestados de los musulmanes. Esa estructura que pretendemos ver, esa es la gótica. Esa es gótica. Esa es la catedral de Milán. Mire, eso es majestuoso, eso es hermosísimo. No sé si se pudiera abrir más. Ahí está. Llega ahí, sube ahí, dale clic, ahí, ayúdalo. Tiene para que eso. Sí. Él sabe que hay arriba, pero si el mouse no sube es otra cosa.